Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del lunes 24 de agosto del 2020. Les habla Ezequiel Trumper para traerles muchísima información acerca de lo que está pasando en Australia y también en el mundo, en relación a la pandemia y otras cosas también. Como siempre, esto es Radio Austral 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la ciudad de Sydney. También nos pueden escuchar descargando la aplicación de Radio Austral, que se llama justamente Radio Austral, es gratis y pueden descargar en cualquier teléfono celular de cualquier marca o diseño. Y también pueden escuchar este programa de Radio Noticias en el momento que ustedes quieran, on demand, a través de, se pueden suscribir al canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, o entrar directamente a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la primera, la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, también la página de internet de quien les habla, ezequieltrumper.com.au, y también mi propia página de Facebook, ezequieltrumper.com.au. Si usted se suscribe, le llega inmediatamente cuando el programa sale o se sube a la web, y lo puede escuchar cuando usted quiera y compartirlo con amigos, familiares o usted solo. Ustedes se preguntarán en dónde estamos parados hoy. No quiero entrar en los detalles nimios que la prensa le gusta meterse. Le voy a contar una cosa. El pasado viernes, el primer ministro de Australia nos había dicho que iba a haber una reunión del Gabinete Nacional. Y dijimos incluso en la edición de Radio Austral, que sale a las 9 de la mañana todos los días, que ese mismo día había gran expectativa porque el primer ministro había dicho que era un momento para rescatar la federación. Ustedes saben que Australia es una confederación, hay una constitución por la cual todos los estados forman parte de lo que se llama el Commonwealth of Australia, y que era el momento de introducir sentido común en relación a los cierres de fronteras internas que estamos viviendo y demás. Realmente había bastante expectativa por esa conferencia de prensa que el primer ministro había adelantado, y todos esperamos cuál iba a ser lo que él iba a decir. Y alrededor eso de la 1:30, 2 de la tarde del viernes, el primer ministro da una conferencia de prensa. Y estábamos todos esperando los anuncios, pero no hubo ninguno. No sé qué habrán. Dicen que la reunión del Gabinete Nacional fue una reunión agitada en el sentido de que no que estaban con la lengua afuera porque habían venido corriendo, sino porque se intercambiaron opiniones sobre esto y sobre el otro. Pero no se tomó ninguna decisión, o por lo menos el primer ministro no pudo anunciar ninguna. Y las que anunció son las siguientes. Les pidió a los estados que gasten más plata en obras de infraestructura, que gasten $40,000 millones más para reactivar la economía. Ahí terminó. Después dijo que tenemos que tener más trabajo, que es una enunciación, no es una medida. Después, cuando le preguntaron qué va a pasar con los viajes internacionales, en la conferencia de prensa que siguió a la presentación que él hizo, él dijo: nada, estamos bien así. Pero muchos australianos que están afuera que no pueden volver porque usted ha puesto un máximo de 450 personas de que puedan ingresar a Australia por día. Para poner esto en perspectiva, entran 350 en el aeropuerto de Sydney, el aeropuerto de Melbourne está cerrado, y el resto son cambio chico en Brisbane o Perth o lo que fuese. Y hay más de 15,000 australianos que a lo mejor que vivían afuera ahora tienen que volver porque tienen necesidad familiar o lo que fuese. Dijo: no, vamos a seguir todo igual. Después le preguntaron qué iba a pasar con los viajes al exterior, que la gente hoy en día no puede viajar al exterior porque no le dejan salir del país. Incluso en tal sentido hubo un artículo publicado en el día de ayer, nada más y nada menos por uno de los diarios más leídos del mundo, que es el Financial Times, donde la gente y el articulista escribió un artículo que dejó asombrado al mundo, en el sentido de que Australia no le deja hoy a sus habitantes salir del país. Y contaba casos tales como de gente que
por ejemplo, que eran ciudadanos británicos, pues el diario es británico, el Financial Times, y que necesitaban volver a su país natal por un tema familiar urgente, porque se moría un pariente o temas de necesidad de la vida, no de irse de vacaciones. Este caso tenía a su abuela una enfermedad terminal, entonces quiso volver a Australia, y a pesar de que no era ciudadana australiana, pero tenía residencia permanente en Australia, y su único pasaporte es el británico, Australia, Morrison, no la dejó salir. Y cuando yo vi el artículo publicado en el Financial Times, yo lo republiqué en nuestra cuenta de Twitter, me enteré que hubo 154.785 solicitudes de viaje y ni un tercio fueron aprobadas. Eso sí, el equipo de cricket que tiene que jugar un campeonato, no sé de qué cosa, no sé en qué lugar, eso sí lo dejaron salir. Pero cuando le preguntaron al primer ministro qué era lo que pensaba hacer al respecto, dijo nada. Estamos bien así. Un periodista, la conferencia de prensa, le preguntó, bueno, primer ministro, el presidente de Francia, el señor Macron, dijo que tenemos que empezar a convivir con el COVID, porque dijo textualmente, textualmente lo que dijo el presidente de Francia. Dijo, no vamos a introducir más ningún tipo de confinamiento, a pesar de que el país puede tener un aumento de infecciones. Y dijo que no podemos vivir en la vida con riesgo cero, no podemos paralizar el país porque el daño colateral del confinamiento es considerable. El riesgo cero no existe en ninguna sociedad, nosotros tenemos que responder a esta ansiedad sin caer en la doctrina de riesgo cero. Lo que nosotros queremos es evitar que el sistema de salud colapse y tenemos localizadas estrategias, etc. Y le aclaro que en la semana pasada Francia tuvo 16.000 casos del coronavirus. 16.000, Nosotros tenemos 9 y nos ponemos locos. 16.000. Introdujeron medidas localizadas. Le piden a la gente que use máscara, que use tapabocas en París y en otros lugares, pero no quisieron cerrar nada. Y cuando le preguntaron al primer ministro si no era el momento de que Australia tomara la misma actitud, Morrison dijo, no, cuando nosotros abrimos las fronteras y dejamos entrar gente, pasó lo que pasó. Ahora las tenemos cerradas, estamos bien así, no tenemos que abrir nada. Y además, dijo, miren lo que pasó en Europa. Abrieron las fronteras y tienen cada vez más casos. Yo no voy a hacer ningún comentario. Yo se les estoy contando lo que dijo el primer ministro. Quizás muchos de ustedes estarán de acuerdo con él, otros quizás no. Pero en este momento Australia ayer tuvo 200 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 208 fueron en Victoria y el resto casi nada. Creo que en Sydney hubo 4. El día anterior creo que hubo 2 o 3 o 1. Es lo mismo. O sea, prácticamente acá no tenemos casi nada. Y sin embargo tenemos restricciones tremendas. Usted me dirá, Ezequiel, ¿existe una posibilidad que pueda ir a visitar a mi familia o lo que sea en Queensland, en South Australia, en Western Australia? No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, ni en el plazo inmediato, olvídese, ni en el mediano plazo. Hoy en día, como está la cosa políticamente manejada, los premiers han dicho, incluso de Western Australia dijo que podía seguir con las fronteras cerradas, no hasta marzo cuando tiene elecciones, sino más allá también. El Territorio del Norte, que tuvo elecciones el pasado sábado, ganó apenas con una nariz el Partido Laborista, que es el partido que está gobernando. Ya le habían pedido a la gente que no haga ni planes para salir del territorio hasta ni en Navidad. En Queensland, la Premier, porque tuvo menos casos de dedos que yo tengo en mis dos manos, decidió poner más restricciones en los restaurantes, en reuniones en Queensland. Y dijo que no va a abrir las fronteras tampoco. ¿Qué consiguió la reunión del Gabinete Nacional? Absolutamente nada.
Estamos exactamente igual que como estábamos antes. Y a esta altura yo creo que es absolutamente injusto criticar a los premios de los estados solamente por el estado en el cual estamos. Yo creo que el primer ministro es corresponsable a esta altura del partido por comisión u omisión acerca de lo que está ocurriendo, porque si usted lo escuchó agarrar algún micrófono y criticar a los estados por lo que están haciendo, cuénteme y mándeme el clip o el link, porque yo no lo escuché por ningún lado. Él ha condonado el lockdown draconiano que está haciendo Daniel Andrews en Melbourne. Incluso durante la conferencia de prensa que dio el viernes, yo me quedé casi congelado. Mire, le voy a ser sincero, estaba manejando el auto. La estaba escuchando por radio. Y cuando escuché que dijo que no se había presentado para desafiar a la Alta Corte de Australia la decisión del Premio de Western Australia de tener cerradas las fronteras prácticamente para siempre, imagínese que yo no podía creer lo que estaba escuchando, pero lo que dijo en ese caso el Primer Ministro fue: no, ¿cómo voy a yo introducir una medida para que revise la justicia qué es lo que va a pasar con las fronteras en Western Australia? Eso sería distraer la atención del problema de salud que tenemos en este momento. Acá tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Entonces ahí me di cuenta que el primer ministro ya no podía excusarlo diciendo que tenía las manos amarradas. No las tiene amarradas, las tiene sueltas, y él es tan responsable de lo que está pasando en Australia como cualquier otro de los premios. A pesar de que en mayo pasado él había dicho precisamente lo contrario. Nos había presentado a todos una hoja de ruta donde iban a levantar todas las restricciones, incluso entre los estados, a fines de julio. La única restricción que no debió haberse levantado, y no se levantó, porque no se levantó ninguna, fue la de Victoria. Pero todo lo demás no hay ninguna necesidad, en la opinión de todos los expertos o gente con mínimo sentido común y que mira la evidencia, para que New South Wales tenga la frontera cerrada con Queensland, o mejor dicho, Queensland tenga la frontera cerrada con New South Wales y New South Wales, la gente que vive en Sydney sean parias en todo el resto de Australia, pues ya no somos más australianos. Es la situación en la cual hoy estamos sumergidos. Yo no estoy inventando nada. Y usted fíjese que yo no he adjetivado en este caso a nadie, ni he dicho que este es un carcelero o este es un esto, que esto, nada. Le estoy dando la información seca como hay que darla. Cuando le preguntaron al primer ministro qué pasaba, por qué no dejaba que venga, que la gente vuelva a Australia, o que yo o usted nos podamos ir y después volver. No, porque es peligroso, porque pueden traer enfermedades. Pero si está la cuarentena en los hoteles, no podemos hacer que los hoteles estén llenos. Y ya vimos que tuvimos problemas con la cuarentena. Yo le voy a decir algo, porque quizá usted no lo conoce. El sistema de confinamiento en hoteles lo usa solamente Nueva Zelanda y Australia. Si usted vive en Gran Bretaña, en Francia, España, Estados Unidos, países que tienen enormes problemas de propagación del COVID-19, usted no va a tener, si vuelve a su país, porque lo dejan volver sin ninguna restricción además, usted no va a tener que hacer cuarentena en un hotel y además pagarle al gobierno entre $3 y $5,000 por el privilegio de estar bajo custodia policial durante 2 semanas. Señora, lo que está pasando en Australia, en mi opinión, es desproporcionado en relación a la amenaza que estamos viviendo. Y además, países que tienen una amenaza muy superior a la que tenemos en Australia, no está utilizando las herramientas punitorias que se están utilizando en este país. Así que si usted es argentino, uruguayo, chileno, peruano y quiere o necesita volver a su país de origen en el corto o mediano plazo, mi consejo es bastante deprimente. Olvídese. No tiene la menor posibilidad. No lo van a dejar salir. Aunque usted tenga, en este caso, como tienen la gran mayoría de ustedes, y tengo yo, doble nacionalidad con un pasaporte que me permitiría salir de Australia, porque yo no solamente soy australiano, sino tengo otros pasaportes como tienen ustedes. Ni así.
Le dijimos la semana pasada que habíamos hecho una consulta con diplomáticos de países latinoamericanos y nos dijeron que ellos pueden interceder sin garantizar absolutamente el éxito de la gestión para que lo puedan lograr salir, en el caso de que usted tenga, obviamente no que se quiera ir de vacaciones, sino que pueda demostrar una razón puntual de salud o lo que fuese. Pero esa es hoy la situación. Ahora sí le voy a dar mi opinión. Para mí, Australia aquí se está comportando de una manera que no tiene no solamente proporción, sino que además es, en mi opinión, muy personal, es una violación a derechos humanos básicos que tenemos los australianos de poder desplazarnos de la jurisdicción o del país donde vivimos hacia otro lugar del mundo. Y el gobierno no tiene ninguna, o no debería tener, ninguna autoridad para permitirnos o prohibirnos la entrada. Y en ese sentido, cuando se publicó el artículo de Financial Times, la gente, que esto se lee en todo el mundo, yo me fijaba en los comentarios de la gente que había leído el artículo en el periódico, que se publica todo online, decían, pero no pueden ir a una corte y apelar la decisión del gobierno. La realidad es que no. El primer ministro se ha arrogado las facultades públicas sin ningún tipo de revisión por parte de ninguna autoridad judicial. La medida es absolutamente inapelable y usted no tiene derecho a pedir que se revise la misma ni ante una corte ni ante una autoridad administrativa. Por supuesto, Australia no es una dictadura, pero estas son medidas dictatoriales, aunque ocurren dentro de la democracia. Y esto último que le acabo de decir es mi opinión y bastante bien enunciada en cuanto a los modales y en cuanto a los sentimientos reales que yo tengo en relación a lo que estamos padeciendo en un país que jamás yo imaginé me iba a prohibir salir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La Premier de New South Wales, Gary Berejiklian, ha advertido que sería prematuro considerar aumentar el número de gente que puede llegar a Australia del extranjero por lo difícil y lo riesgoso que es mantener a la gente en hoteles en cuarentena. Mire, yo le voy a decir una cosa, porque realmente yo tengo un máster en Derecho en Jurisprudencia Comparada como abogado. No hay nada más hermoso para mí desde el punto de vista intelectual, es comparar cómo varios o una multitud de países tratan el mismo tema para ver cuáles son las diferentes alternativas que existen. A mí siempre me fascinó desde el punto de vista intelectual y ahora con el COVID estoy realmente en ese sentido, con el tiempo que uno tiene, lo invierto muchas veces en fijarme qué hacen otros países para lidiar con los mismos problemas que tenemos nosotros. Pues la gente generalmente termina mirándose solamente el ombligo propio, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, en Gran Bretaña yo le decía que no hay hoteles en cuarentena. No hay cuarentena en los hoteles. No hay. Uno llega y tiene que irse a la casa. Y lo mismo pasa en la Argentina y lo mismo pasa en un montón de otros lados. En países como Hong Kong o Taiwán, uno le pone una aplicación en el teléfono o un aparato que uno tiene que llevar por todos lados para que pueda hacer monitoreo dónde está, para que si lo ven que sale por otro lado le ponen una multa. O sea, esto de la cuarentena es una locura australiana y neozelandesa. La cuarentena en los hoteles estoy hablando específicamente, porque ningún otro país lo hace. Entonces, que la Premier de New South Wales, con todo respeto se lo digo, señora, nos diga que no podemos traer más gente de afuera o que nadie puede entrar a Australia, porque hay otro tema. Usted dice, bueno, yo tengo que viajar porque tengo un problema de salud. Póngale que el que tiene un problema de salud es usted o alguien de su familia, y usted quiere que su hermano, su padre, su madre, sus hijos puedan venir a verlo a Australia antes de que a usted le pueda pasar algo o porque le está pasando algo. Bueno, no pueden venir. No solamente el hecho de ir, tampoco nadie puede entrar. Ni aunque fuesen australianos. Y si son extranjeros, ni chance, ni lo intente, porque no hay avenida posible. Entonces, en este momento hay 18.000 australianos en el extranjero. Algunos quieren volver, otros quieren no. Gente que estaba viviendo en el extranjero hace años, que de repente tiene un problema, a lo mejor se está muriendo la madre. Y de repente no pueden volver.
porque el señor primer ministro ha dicho que solamente pueden entrar 450 personas por día. Entonces, haga la cuenta, si tenemos 18.000 personas que quieren volver, o sea, no es que hay 18.000 australianos que están viviendo afuera, no, hay 18.000 que han dicho que quieren volver. Y le vamos a dejar entrar a solamente 450 por día, bueno, haga el cálculo de cuántos días van a necesitar para que vuelva la gente. Y como en los aviones solamente se pueden transportar 50 pasajeros cuando aterrizan en cualquier aeropuerto de Australia, los pasajes cuestan fortunas. Y las aerolíneas prefieren traer a gente que paga un pasaje en business class o en primera que a alguien que viene en turista. Y si usted compra un pasaje en turista, aunque quiera volver, lo bajan del avión y ponen a alguien que compró en primera. O sea que eso no solamente es ridículo, sino que es discriminatorio contra los que no tienen dinero. Es más elitista imposible. Y además está el hecho, cuando uno llega a la cuarentena en los hoteles, uno tiene que pagar uno de su propio bolsillo. Y muchos australianos no tienen $5.000 por familia o por pareja o $3.000 por persona para poder pagar la cuarentena cuando llegan acá. Entonces, ¿a quién está favoreciendo? ¿Al rico o al pobre? Bueno, todo esto lo está haciendo el primer ministro. Esto no es culpa de los premios. Esto es una absoluta discreción del señor Scott Morrison. En mi opinión, el señor Scott Morrison en este momento no está haciendo esto porque a él le conviene desde el punto de vista electoral. A él no le interesa dando su trabajo, le interesa el propio. Lo digo con todo respeto, pero es la única posibilidad que yo me entra en la cabeza. Y se lo digo ¿por qué? Porque el enorme daño, angustia que estas medidas están causando sobre millones y millones de familias de Australia no tiene sino otra justificación o explicación. Porque a mí no me digan que esto nos va a salvar del COVID. Los casos que tenemos de COVID en este momento en Australia son bajísimos. Le decía hace unos minutos, que tenemos en este momento unos 200 y pico casos nuevos, 208 en Sydney. En este momento, el número de casos no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es la gente que está en el hospital. En toda Australia en este momento hay 631 personas en el hospital y 43 de esas en terapia intensiva. La enorme mayoría de esas personas, de las 631, 610 están en Victoria. Y de las 43 que están en terapia intensiva, 36 están en Victoria. El resto del país nada. New South Wales tiene 15 personas en el hospital y 7 en terapia intensiva. Nada más. En Queensland no hay nadie en terapia intensiva, hay 5 en el hospital. En Western Australia nada, en Canberra nada, en South Australia nada, en Tasmania una persona en el hospital y en el territorio del norte nada. O sea que Australia fuera de Victoria no tiene coronavirus, o no tiene, como me dijo una oyente que me mandó un mensaje, que le agradezco, no voy a dar el nombre porque fue privado el mensaje. Señora, le agradezco. Usted me dijo, Ezequiel, muchas gracias por su programa, gracias por mantenernos informados. No hable más del COVID-19, no hable más del coronavirus. Diga que es una gripe nomás. Señora, tiene razón, se lo agradezco. Gracias por el consejo. Bueno, por esta gripe, fuera de Victoria, no tenemos nada. Nada. Y sin embargo estamos viviendo con restricciones como si estuviéramos por ser invadidos por las fuerzas del Tercer Reich. Es más, creo que había menos restricciones en ese momento que cuando realmente sufrimos esa amenaza. Tengo una buena noticia para darle. Los científicos están muy esperanzados de que existan signos de que si uno se infectó con el coronavirus, una vez va a tener inmunidad para siempre. Porque muchos expertos tenían el temor de que la gente que se pescó el virus se lo podía agarrar varias veces más, porque las defensas de uno pueden quedar dañadas. Pero ahora aparentemente no es así. Han descubierto que estamos mucho más cerca de la inmunidad de rebaño que lo que se pensó. Y estudios han mostrado que por primera vez los anticuerpos pueden proteger contra las reinfecciones de coronavirus. Incluso aquellos que fueron asintomáticos o tuvieron casos de coronavirus pero muy leves pueden tener la inmunidad. Han hecho estudios de las células T, de las células B, que yo no me voy a meter en genética porque no es mi tema, que establecen que los anticuerpos permanecen en la sangre
aun cuando el virus empieza a declinar. Y estos fueron las conclusiones hechas por varias investigaciones que se hicieron en la Universidad de Arizona, en la Universidad de Washington, en la Universidad de Medicina de Harvard y en otros institutos, incluso una en Suecia también. Eso sugiere que la gente que ha sido infectada y aquellos que van a ser vacunados, si es que un día tenemos una vacuna, pueden tener una protección efectiva. Y eso realmente es la mejor noticia que yo he escuchado en mucho, mucho tiempo. Y quería compartir con todos ustedes. O sea, ¿cuánto puede durar la inmunidad? Pues no se sabe, porque la pandemia no tiene ni siquiera ni un año de vida. Pero aparentemente uno, si la tiene, no le puede pasar, no se lo puede pescar de vuelta. Eso es una buena noticia que quería compartir con todos ustedes, porque eso, en el caso de que salga una vacuna, haría que la vacuna sea realmente efectiva. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Cuando hablamos de esta gripe, mejor dicho, cuando hablamos no de la gripe que se llama coronavirus o lo que usted quiera, sino cuando hablamos de las medidas restrictivas que se han tomado en este sentido, le tengo que decir algo que es muy, muy triste. El aislamiento de la gente que trabaja, los desempleados y la gente joven que tiene miedo de un futuro que parece muy incierto, han hecho que en el estado de New South Wales hemos tenido, comparativamente con años anteriores, 1.222 suicidios adicionales. Le voy a dar el número otra vez. 1.222 suicidios adicionales, y le estoy hablando solamente de Australia, de New South Wales, perdón. Un estudio hecho por científicos o psicólogos de la Universidad de Sydney ha pronosticado que el impacto económico prolongado por el COVID-19 va a aumentar el número de suicidios en el grupo de personas entre 15 y 24 años alrededor de un 30% en el próximo lustro. Un lustro son 5 años, ¿no? Por si no lo saben. También se espera que haya un aumento del 27% en el número de gente que se ha presentado a los hospitales por daño autoinfligido o por suicidio. Esto es muy traumático, dijo el profesor Ian Hickey, que está a cargo del Brighton Mind Center, co-director de la Universidad de Sydney. Dijo que, dado cuán traumático y trágica la muerte por suicidio es para las familias y la comunidad, deberíamos hacer todo lo posible para evitarlo. Más allá de las muertes por suicidio, las situaciones de emergencia que están presentándose en los hospitales es muy grande. Y en una escuela de Sydney, que no voy a nombrar, en una escuela secundaria de Sydney que no voy a nombrar, 9 estudiantes se mataron, se suicidaron. Así que cuando los premios y el primer ministro se llenan la boca dando conferencias de prensa vacías y nos ponen restricciones que muchas veces uno tiene que reflexionar qué sentido tienen, ojalá que cada vez que cualquier premio, cualquier primer ministro nos cuente la cantidad de casos de coronavirus, también nos cuente la cantidad de casos de gente que se suicidó y nos cuente al mismo tiempo la cantidad de casos de gente que fue admitida al hospital, no por problemas de coronavirus y que está en ventiladores o en terapia intensiva, que reitero son muy pocos, sino la cantidad de gente que se admitieron a los hospitales de Australia las últimas 24 horas por intentos de suicidio.
Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Cambiando de ángulo, en Perú la situación es dramática y el país andino está a punto de ser el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia. Ya hay 27.034 muertes confirmadas, el índice es de 84 fallecidos por cada 100.000 habitantes, pero si se incluye las cifras a los miles de muertos que murieron bajo sospecha de COVID, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, llegaría a los 190 habitantes cada 100.000 personas. Realmente le estoy dando cifras tremendas. Y no sé si usted conoce Perú, muchos peruanos están escuchando, obviamente sí conocen, pero yo cuando estuve en Perú la última vez, y no fue hace mucho tiempo, yo me quedé realmente impresionado, como me impresiona cada vez que voy a algunos países latinoamericanos y veo tanta pobreza. Estaba en el Cusco, y estaba en un auto alquilado, y estaba yendo cerca de las afueras, y estaba con mi mujer, y ella ve Sudamérica de una manera diferente que la veo yo. Y me dice, ¿cómo puede ser? ¿Tienen casas de barro?, me dijo. Sí, la gente vivía en casas de adobe. Entonces, claro, cuando viene una infección como esta, no hay dónde aislarse, no hay higiene, no hay nada, y terminamos como estamos terminando. Esta semana, el Centro Nacional Peruano de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades había contabilizado que además de las 27.000 muertes por coronavirus, hay otras 10.443 muertes sospechosas de COVID, porque ni le hacen el test, que de confirmarse elevaría el número de fallecidos a más de 37.000. Sin embargo, aún quedarían un exceso de unas 26.000 muertes todavía por explicar para llegar a las 63.000 que figuran en el Sistema Nacional de Defunciones del Perú. Mientras tanto, en el resto de Latinoamérica, les cuento que Argentina tuvo 118 muertes, pero hace 2 días tuvo más de 280. Y ya tienen en la Argentina unos 8.000 casos diarios, lo que demuestra que el confinamiento ya no sirve para nada, ¿no? O sea, tienen que, no solamente Argentina, en todos los países, acá también, tenemos que proteger a la gente vulnerable y el resto dejar que corra, porque si no, no tiene ningún sentido. Es más, hay un montón, yo sigo los medios argentinos por una cuestión de hobby, porque nací allí y algunos los conozco personalmente, bastantes en realidad, y me han dicho veo que mucha de la gente sabe por televisión, se contagiaron todos, y no les pasó nada, están en la casa, estaba asintomático, me dolía la garganta un día, al día siguiente estaba bien. En Chile ya pasaron los 10.790 muertos, en la Argentina ya van por 6.848, en Bolivia 4.300, en Ecuador, desastres. Tienen el mismo número prácticamente que Argentina, pero con con 1/3 de la población. En Paraguay murieron 10 personas, 192, y en Uruguay nadie, no ha muerto nadie. Uruguay, en ese sentido, ha tenido o suerte o muy buena política. Yo me inclino por lo segundo y no por lo primero. La situación en Latinoamérica es muy complicada, es el epicentro en este momento de la pandemia. La tasa de mortalidad en Europa, por otro lado, está bajando. Si bien hay cada vez más casos, ya hay cada vez más inmunidad de rebaño y no hay en este momento, hay muy pocas muertes en Europa. Por ejemplo, en España ayer no murió nadie. En Gran Bretaña murió el mismo número que muere en Australia, 18 personas. En Italia murieron 3 personas, en Francia 9. Mira, 9 personas murieron y tienen 16.000 casos nuevos apenas la semana pasada. O sea que, por alguna razón, que todavía no se conoce, la mortalidad del virus ha disminuido brutalmente, pero brutalmente, perpendicularmente, le diría yo. En Alemania murieron menos personas que en Australia, murieron 3 personas. En Suecia, usted fíjese, no murió nadie. Y en Suecia nunca hicieron el disparate que hicieron en todo el resto del mundo de cerrar todo. En ese sentido, en la primera entrevista que dio mucho tiempo el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo una declaración que para mí le puede llegar a costar la presidencia.
Dijo, ¿qué haría él si hay más casos de coronavirus en Estados Unidos? Y él dijo que él cerraría toda la economía americana. Yo creo que ahí se le fue una parte de las chances que tenía de ser presidente, que son muchas. Son muchas. Porque Trump está muy, muy desprestigiado por un montón de barbaridades semánticas que cometió en los últimos meses. Así que en Europa la tasa de para poner en perspectiva, Europa, que tiene mucha más población que Sudamérica, ayer en Europa murieron 299 personas y en Sudamérica murieron 1.726. ¿No? Así que en Asia murieron 1.424. ¿Pero por qué? Porque en Asia está India, y en India murieron casi 1.000 personas. Pero en el resto de Asia, la tasa de mortalidad es prácticamente insignificante comparado con Latinoamérica. A pesar de que la población es infinitamente exponencialmente más grande. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Parece que habrá una limpieza total en el Barcelona con el nombramiento de Ronald Koeman como el nuevo técnico. Más dicen que Koeman viene a hacer el trabajo sucio por un contrato de 1 o 2 años para que después desembarque el ex mediocampista del Barcelona, Xavi, que está en este momento haciendo sus primeras armas como técnico en Qatar para tomar la dirección técnica del equipo. Y ya dijeron que hay 8 jugadores solamente que son intransferibles para el club. Obviamente uno es Messi, que aparentemente no se sabe si se quedó o no. Él declaró que no se quedó muy contento con la reunión que tuvo con el técnico, el flamante técnico, en los últimos días. Dicen que Messi, a pesar de que es calladito y habla bajito, eso para la cámara, porque aparentemente él creo que Messi, desde el punto de vista de liderazgo, es un líder negativo, pues un líder que no agrupa, sino que excluye. Y aparentemente se ha metido en todos los aspectos del club, maneja el vestuario, maneja a quien ponen de técnico, maneja todo. Y no me sorprendería que el Barcelona ya lo quiera limpiar. Y se lo digo ¿por qué? No porque no sea buen jugador, porque obviamente es el mejor que hubo en toda la historia del fútbol, pero porque tiene 33 años y porque termina su contrato en junio del año próximo. Cuando termine su contrato a fines de junio próximo, si no se lo renuevan, él se va sin que Barcelona reciba un euro. Queda libre. En cambio, si lo pueden negociar de aquí a junio, obviamente alguien va a tener que pagar por la ficha. La cláusula de recesión de 700 millones de euros no la va a pagar nadie. Para la edad que tiene es un ridículo. Pero a lo mejor van a tener que pagar una enorme cantidad de dinero a alguien desesperado por contar con sus servicios que Barcelona le vendría bien porque tienen graves problemas económicos. A Luis Suárez prácticamente lo limpiaron. Los únicos que se van a quedar en el equipo aparentemente son el arquero Ter Stegen, el zaguero central el francés Lenglet, el portugués Semedo, el holandés Frenkie de Jong, el francés Dembélé, el flamante adquirido hace muy poquito Antoine Griezmann, el francés, y la nueva estrella de Barcelona, el muchacho de 17 años de Ghana, Ansu Fati. Y el resto, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba aparentemente les van a dar el toque. Suárez, que cumple 34 años en enero, se le vence el contrato a mediados del 2021 y no lo va a extender. Y él ya ha hecho declaraciones diciendo que se quiere quedar, pero que no depende de él, etcétera, etcétera. Busquets tiene 32 años, Alba tiene 31. Tanto Alba como Suárez son los mejores amigos de Messi dentro del equipo. Quizás rescaten a Gerard Piqué, que tiene 33 años y lo dejen en el centro del equipo, pero va a haber una limpieza realmente muy, pero muy considerable. No tenemos más tiempo para contarles todo lo que pasó en la Champions, eso se lo contamos mañana. Por ahora hoy tenemos que darle prioridad a otro tipo de información. Les habló Ezequiel Trumper, que pasen un buen resto del día, será hasta mañana.